mis amigos de Latinoamérica. En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre más un amplificador de Taramps. Ahora, un amplificador ya muy conocido, que es el amplificador TS400X4, un amplificador de 4 canales de 100 vatios que mucha gente ya conoce, pero ahora vamos a ver su versión con una entrada de baja impedancia. Sí, ahora el amplificador TS400X4 tiene las entradas RCA comuns, que todo el mundo conoce, y también la entrada de baja impedancia. Vamos a ver este pequeño amplificador en detalles ahora con su entrada de baja impedancia. Vamos a ver sus detalles. Bien amigos, este es el amplificador TS400X4 en su nuevo modelo, donde tenemos aquí en la perilla de entradas de audio y ajustes. Tenemos aquí su clave de crossover, donde tenemos low pass, high pass y full, donde la frecuencia es fija en 90 Hz, 12 dB por octava. Aquí tenemos el control de ganancia de los canales 3 y 4, aquí sus entradas RCA, y aquí en este conjunto tenemos también la clave de crossover, low pass, high pass y full para canales 1 y 2, aquí su control de ganancia y aquí sus entradas RCA. Aquí tenemos la entrada de baja impedancia para los 4 canales, aquí los canales 1, 2, 3 y 4, todos ellos en pares de cables, donde tenemos positivo en azul y lo negativo de entrada en gris. ¿Ok? Aquí, muy importante, su chasis en aluminio con todo su acabamento, y aquí en su perilla de entrada de limitación y de canales, donde tenemos negativo, positivo y remote, donde podemos usar cables 4 milímetros si es milímetros sin problemas. Y aquí tenemos los canales 1, 2, 3 y 4. Cada canal es estable a 2 ohmios, así teniendo 4 canales de 100 watts RMS a 2 ohmios. Pero podemos hacer la puente de los canales 1 y 2 y la puente de los canales 3 y 4. Ahora la puente es estable en 4 ohmios, así tenemos 2 puentes de 200 watts RMS a 4 ohmios. ¿Ok? La respuesta de frecuencia de este amplificador va desde sus 18 Hz hasta 30 kHz. Así tenemos una respuesta full rango muy amplia para uso general, que es el objetivo de este amplificador, para uso para todo tipo de sistema. Así podemos usar las salidas de helio para un bajo y para los altavoces de sonido interno. Podemos usarlo también para un barro, más driver y tweeter, bala. También podemos usar para medios barros, para altavoces ovales, también para kits, components, para todo tipo de altavoz. Así podemos usarlo desde sus barros hasta sus tweeters en este tipo de amplificador. Así también podemos usarlo en una configuración de salida donde tenemos 4 salidas, podemos usar en 3 salidas y también en 2 salidas. ¿Ok? Vamos a ver algunos ejemplos de uso de este amplificador. En los ejemplos de uso podemos usarlo en una configuración de 4 canales. Así podemos usar en los 4 canales internos de los sonidos de las puertas. Entonces podemos usar en altavoces que pueden ser de 40 watts RMS hasta 70 watts, 80 watts RMS, cada uno de ellos 4 ohmios. También podemos usarlo en una configuración de 3 canales. Así podemos usar los canales 1 y 2 para los sonidos de las puertas. Así 4 altavoces de 50 watts RMS y
En la puente de los canales 3 y 4 podemos usar un bajo. Este bajo puede ser de 100 watts RMS hasta 200 watts RMS, bobina sencilla de 4 ohmios o bobina doble de 2 ohmios. También podemos usarlo para sonar en dos canales. En dos canales podemos usar una puente para un medio barro o medio alto de 100 watts RMS a 200 watts RMS, bobina sencilla de 4 ohmios. O también podemos usarlo para sonar dos bajos pequeños de 100 watts RMS a 200 watts RMS, bobina sencilla de 4 ohmios o bobina doble de 2 ohmios. Muy importante, se voy a usar en medios barros o en altavoces de puerta, voy a usar en las claves de crossover en la posición High Pass. Pero si voy a usar en bajos, voy a usar la clave de crossover en Low Pass. Y si voy a usar este amplificador en un procesador de audio o crossover externo, puedo usar directamente las claves en la posición Full. ¿Por qué? Porque el procesador o crossover externo es responsable por los cortes de frecuencia. ¿Ok? Un punto muy importante aquí do uso de la entrada de baja impedancia es que aquí tenemos lo accionamiento automático del amplificador. Así no hay necesidad a cuando usamos la entrada de baja impedancia de usar el remote en este amplificador, porque el remote solamente es necesario con uso de las entradas RCA. ¿Ok? Como vimos, es un amplificador esencial para los sistemas de sonido automotriz. ¿Por qué? Porque es de uso universal. Podemos usarlo en bajos, en medios bajos, en medios altos, en drivers, en tweeters bala o también para kits components para altavoces ovales, para todos los tipos de altavoces. Tenemos aquí 400 watts, donde podemos usar en 2 canales, en 3 canales o en 4 canales. Así haciendo 4 canales de 100 watts RMS o 2 canales de 100 watts RMS más una puente de 200 watts RMS o en 2 canales, 2 puentes de 200 watts RMS. Así, cualquier duda, cualquier sugerencia, escribir aquí abajo y no olvides de suscribir en nuestro canal y activar las notificaciones. Y si gustó del video, deja tu like. ¡Hasta la próxima!